Bueno, estimados hermanos y hermanas, de verdad que me da mucha alegría hoy, miércoles 18 de febrero del año 2026, tener la alegría de compartir con ustedes nuevamente este extraordinario y maravilloso momento donde nos esforzamos por lo que se ha denominado comúnmente en el mundo cristiano y en otras tendencias una posibilidad de edificación. Y eso es lo que tratamos de hacer los días miércoles desde distintas partes del mundo. En este caso, pues yo estoy acá en Venezuela, conjuntamente con Ramón y otra persona que probablemente nos acompañen más adelante. Hoy nos va a complacer con la oración una invitada que por primera vez está con nosotros, Luz Amparo de Colombia. Adelante, estimada Luz Amparo, con la oración. Buenas tardes, muchas gracias. Padre, yo te doy gracias a ti, Señor, porque en la falta de conocimiento que yo tengo de entender tantas maravillas tuyas, yo te doy gracias porque cada día me pones en diferentes lugares y con diferentes hermanos para compartir de ti, porque eso es lo que me interesa, conocerte a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú nos has enviado. Y obviamente sabemos que reconocemos a tu Santo Espíritu para que nos enseñe, para que nos muestre tu verdad, para que nos lleves de tu mano para caminar juntos, para poder tener la oportunidad de disfrutar de esas maravillas de la vida eterna. Señor, yo te doy gracias por Marcelino, porque he conocido algo nuevo de ti, porque tú a través de este conocimiento que nos falta, porque tu pueblo se pierde porque le falta mucho conocimiento, pero a tus hijos tú le das el conocimiento, la revelación, la enseñanza que cada uno necesita de acuerdo a tu voluntad. Y hoy yo te doy gracias por este momento y te pido que nos reveles, pero nos reveles tu verdad, tu única verdad, que es la que necesitamos para que todos aprendamos como hermanos juntos, como dice tu iglesia, con sabiduría y con propósitos de servicio, de amor, de bendiciones, Señor, para que nos ayudamos unos unánimes juntos todos, para que ninguno de tus hijos se pierda, Señor, para que todos tengamos la bendición de reconocerte a ti como nuestro único Dios verdadero, como nuestro único creador, como nuestro único guía, como nuestro único poderoso y rey de los cielos, Señor. Y gracias porque tú nos quitas las tinieblas que tengamos cada uno de nosotros, porque vamos a ser enseñados por ti, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos hoy estar reunidos con una mente solamente abierta para escuchar tu voz. Tu palabra dice que escuchamos tu voz solamente tus hijos, Señor. A muchos les hablarás en parábolas para que me entiendan, pero hoy queremos solamente escuchar tu voz. Y te doy gracias, Señor, por las maravillas que tienes para tus hijos, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos escuchando a través de este teléfono, de estas formas como tú tienes para que todos aprendamos y nos comuniquemos. Y te doy a ti la honra y la gloria de lo que me vas a enseñar y que queden las cosas plasmadas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es tu verdad la que permanece en cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, estimada Amparo. Muy, muy nutrida la oración, muy nutrida. Bueno, mire, ya sabemos que este compartir, le damos la bienvenida a nuestro hermano Miguel Soto. Qué bueno que nos acompañe Miguel y Jorge Linares. Estimado Jorge, cuánta alegría que esté con nosotros. Le Muchas damos gracias. Muchas gracias. Marcelino, bienvenido. buenas noches. Buenas noches, hermano, bienvenido. Nuestro hermano Gingi, no sé quién será Gigi, Gingi. Gigi, Ginny, Gigi es una Gigi, compañerita también que nuestra lectora. hermana, nuestra hermana Gigi. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenida, estimada Gigi. También Mauro Guido nos alegra mucho que esté con nosotros.
Ojalá nos puedan decir Gigi y Guido de dónde nos acompañan. También serán de México, estimada Elenita, ambos. No estoy segura, mejor esperemos que ellos respondan. Ok, ok. Entonces, bueno, mire, Amparo o cualquiera que Yo tenga se la reunión con la primera interrogante, por favor, la primera inquietud que surja con toda la confianza, porque aquí tenemos lo que llamamos en términos populares cancha libre para cualquier tipo de inquietud. Así es que con toda confianza pueden comenzar, bien Amparo o bien cualquier persona con cualquier inquietud que tenga en este momento. Se puede levantar la mano, como ya saben, Se puede levantar, el como método ya de... saben, Adelante, Ramón, el no sé método si me de... iba a decir algo. Adelante, Ramón, no sé si podría decir algo. Hay un eco, Hermano, Ramón. pues yo tengo una pregunta. Mi pregunta es la siguiente, hermano Marcelino. En vista de que al leer todo el libro Durante, a mí me quedó una inquietud que la he guardado y hoy quiero sacarla. Obviamente, Moisés le pregunta a Dios, para él fue Dios, ¿no? En el momento. Posiblemente sabemos que quien le habló fueron otros seres, obviamente hijos de Dios de alta jerarquía. Y él le dijo, se identifica que el yo soy. Cuando nosotros hacemos las preguntas o digamos que hacemos una oración, podemos emplear ese yo soy en nosotros si también en Urantia lo ha identificado en algunas partes. Incluso Jesús de Nazaret tiene una pequeña oración sobre el yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vida eterna. Y así por el estilo. Y a veces ese yo soy que a veces podemos nosotros concentrar entre ceja y ceja cuando cerramos los ojos y bueno, hacemos esa oración y tratamos de que una luz concentrada se vea en el centro de nuestra mente. Es posible que de allí se esté buscando la conexión con ese ajustador de pensamiento. Gracias. Gracias a ti, Ramoncín. Gracias, hermano, porque es una pregunta muy interesante. No olvidemos que el Moisés tuvo el interés de decirle al faraón de parte de quién iba. Entonces insistió Moisés de parte de quién, pero cómo es su nombre, cómo le digo al faraón. Y entonces, en todos los esfuerzos de Moisés por el detalle del nombre de Dios, definitivamente que se logró que se le expresara, que le dijera al faraón que iba de parte de yo soy el que soy. Entonces, porque no hay manera de poder decir que Dios tiene un nombre específico. Dicen ellos que durante las distintas edades del pasado, en los distintos reinos, se conoce a Dios por un nombre que tiene que ver con el grado de entronización de la criatura o de las criaturas. O sea, ¿qué grado de conciencia tiene la criatura de Dios? Y ese grado de conciencia manifiesta su nombre. Entonces ellos dicen que hay muchos nombres, incluso colocan una cantidad de nombres, y además de eso dicen ellos que definitivamente el nombre más adecuado que se pudiera utilizar es el de padre por esa experiencia de cada uno de nuestros papás. Aunque no se puede llamar a un Dios Padre masculino como el hecho de la sexualidad humana, pero sí, digamos, en un mínimo grado se asemeja al amor de un papá verdaderamente amoroso en la tierra, en grado mínimo, ¿no? Y el Hijo Eterno se asemeja al amor de una mamá como complemento. Entonces, eso es, yo considero que es delicado estar usando el yo soy así deportivamente, hay que tener cuidado y definitivamente se puede usar, ¿cómo no? Se puede usar, pero teniendo claro que ese yo soy en uno es el ajustador.
O sea, la representación del yo soy es el ajustador, porque de acuerdo a lo que nos dan a entender los seres celestiales, ellos lo asocian con esa realidad universal, esa realidad única que existía antes, incluso antes de la Trinidad, que lo impregnaba todo, porque antes de la Trinidad no existía ni seres ni cosas, existía una energía infinita y sagrada llamada yo soy. Entonces, esa es la magnánima realidad del yo soy. Entonces, usarlo así, como usarlo incluso para cosas materiales, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, es importante estar claro que en el caso personal, el yo soy, pues tiene que ver con la presencia del ajustador divino dentro de nuestra mente, porque es una parte absoluta de Dios Padre que está en nosotros, y es absoluto. Bien, adelante, estimado Byron, que tenía la mano, no sé por qué se te cayó, pero adelante, hermanito, ahorita le damos la palabra a nuestra estimada Amparo. Bienvenida, Zenaida, qué bueno que estés con nosotros, Zenaida. Gracias, gracias. Adelante, La Byron. pregunta es muchas gracias. Es que estaba con la inquietud de si en la cuarta revelación, la de Micael de Nevadón, se incluye el Antiguo Testamento para los hebreos. Byron, Byron, si nos disculpa, ¿podría apagar su cámara para poderle entender porque está muy cortada la comunicación? Estimada Luz Amparo, por favor, disculpe, vuelva a levantar la mano. Hubo un error por acá y la mano se le bajó. Por favor, vuelva a levantar. Gracias. Byron, adelante. Si puede apagar la cámara para que se te oiga mejor, que no se te está escuchando bien. Parece que la conexión Sí, se le debe fue. ser la conexión de Byron que está fallando. Bueno, podríamos darle la voz a Amparo mientras él se reconecta. Excelente. Adelante, estimada Amparo, mientras se reconecta Byron. Bueno, gracias. Yo entendiendo la pregunta del gran yo soy, de acuerdo a lo que yo he conocido y aprendido del Señor, que Él me lo ha revelado y me ha enseñado. ¿Sí me oyen? Sí, adelante, adelante. Es Byron, que, ya le damos la palabra a Byron para que te reconectaras, que no se te escuchaba. Ya ahorita te damos la palabra. Adelante, estimada Amparo. bueno, yo veo que el gran yo soy, el gran yo soy, que es el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, Creador. Sí, es muy delicado uno decir que yo soy el que soy cuando realmente nosotros como seres humanos hemos cometido tantos errores y realmente no tenemos la blancura y la santidad que dice el Señor para uno poder estar, para poder decir que Él está en mí. El reflejo de Dios en mí tiene que ser como un espejo. Yo un día preguntaba, ¿cómo hago para que el Espíritu de Dios o las personas vean a ese Cristo, a ese Dios en mí? Entonces yo decía, bueno, yo soy el que soy, no, yo soy Amparo. Y si empezamos a quitar Amparo, lo grosera que es, lo mentirosa, quitémosle todas las cosas y ya no veamos nada de Amparo, ahí sí vamos a poder ver el gran yo soy que está en mí. Pero eso es el proceso que pienso que Dios está haciendo con nosotros acá, de emblanquecimiento, de limpieza espiritual. Yo lo veo así, no sé si estoy mal, pero yo pienso que el reflejo de Dios se tiene que ver en nosotros cada día, porque ese es el proceso que nosotros estamos viviendo cada vez que podemos entender y comprender cada día más la obra de Cristo por nosotros, que Él vino fue a enseñarnos la verdad, el camino, la vida, pero la verdad de Él, no la de nosotros, porque nosotros somos mentirosos, bueno, tantas cosas que nosotros vemos que nuestro pensamiento realmente no es el pensamiento de Él. Entonces, el poder nosotros conectarnos con Él para que los pensamientos de nosotros sean sus pensamientos, ya va quitando
el pensamiento de Amparo, ya va quitando la grosería de Amparo. La imagen de Amparo se tiene que borrar completamente para poder ver quién está en mí, quién el yo, el gran yo soy en mí. Todos los días pienso yo que es así, y ahorita estudiando lo que me cuenta Marcelino del ajustador del pensamiento, yo lo veo es como él colocando la mente y sus pensamientos en mí para poderme emblanquecer, porque él dice que seremos blancos como la nieve. Entonces, pues eso es lo que yo quiero, que cada día él me emblanquezca. Entonces, pero si yo cada día no hago, como dice, el esfuerzo o el propósito de ser como él es o hacer lo que él dice que seamos, pues yo nunca voy a poder llegar a ese reflejo de él, porque pues yo nunca voy a ser él, pero dice que él nos va a hacer a su imagen conforme a su semejanza, y esa es mi ilusión, poder estar metida dentro de él para poder que lo vean a él, no Amparo. No sé si estoy mal. Así Y es. pues yo pienso eso. Así es, estimado Amparo. La imagen y semejanza tiene que ver no tanto con forma física, sino con la presencia del ajustador. El hecho de que hay un ajustador dentro de nosotros hace que seamos imagen y semejanza del Padre, de Dios. Eso es importante, sí que es importante eso. Estimado Alfonso, qué bueno que esté con nosotros. Bienvenido, hermano. Byron, por favor, a ver qué posibilidades de que te escuchemos ahora, hermanito. Bueno, gracias, creo que sí. Ok. La pregunta mía iba en torno a lo siguiente. Si el Antiguo Testamento es parte de la cuarta revelación de Miguel de Nevadón o no es. Y segundo, si el Dios que Urantia nos presenta es podemos hablar de monoteísmo o es una especie de aristocracia o una jerarquía de seres celestiales o cómo podríamos conceptuar a ese Dios revelado de Urantia. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Byron. Interesantísimas las preguntas. ¿Cómo no? Acuérdense que en el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que nos van a entender los reveladores, hay una enorme cantidad de verdades que en la opinión de Jesús es una de la acumulación de verdades más extraordinarias de la época en que se produjeron. Entonces, pero por supuesto hay errores, por supuesto está la mano humana allí y es totalmente natural que eso ocurra en el caso de tantos documentos escritos por tantas personas. Por supuesto, hay una cantidad de verdades allí vivientes y dentro de esas verdades vivientes, Micael en Jesús seleccionó algunas para dar testimonio de lo que, no solo de su presencia, sino de lo que iba a decir. No olvidemos que en los libros de Isaías, especialmente Isaías y otros profetas, se adelantó la venida del Creador en Jesús, se adelantaron algunos datos, incluso la muerte de él, ¿no? Entonces es sumamente provechoso y además de eso hizo extraordinario instrumento, fue un extraordinario instrumento para Juan el Bautista, incluso para todos los demás apóstoles y para el mismo Jesús. Lo utilizó como un gran instrumento, indiscutiblemente que ha ayudado a mucha gente y va a seguir ayudando a mucha gente. Pero ahora los tiempos cambian y el niño no se puede quedar todo el tiempo tomando leche materna, tiene que comer comidas suaves y luego hasta que coma grano. Entonces, igual pasa con la humanidad del planeta. Está una humanidad niña y después una humanidad joven, una humanidad adulta y una humanidad ya avanzada. Entonces, eso ocurre con las revelaciones y ocurre con las verdades. Y entonces ya tenemos el último grito de estas maravillosas verdades, es el libro de Urantia. Y por supuesto, la segunda pregunta, cualquier persona que quiera agregar algo, por favor, lo puede hacer. También muy interesante, sí, el Dios revelado en Urantia es monoteísta en el sentido que es un solo Dios. Por supuesto que en el caso de la Trinidad, indiscutiblemente son tres deidades, son tres dioses que tienen que ver con funciones diferentes,
pero uno en pensamiento, uno en palabra, uno en acción, uno en plan. Entonces, se podría decir que es un Dios monoteísta en cuanto a que viene de ese precisamente yo soy el que soy, y el Padre Universal se ha permitido mantener firme con ese gran privilegio de mantener esa conexión con el yo soy. Esa conexión especial con el yo soy la mantiene el Padre Universal, la primera persona de la Trinidad. Los reveladores dicen que es la única causa no causada, el Padre Universal. En el caso del Hijo Eterno, es una deidad que el Padre la ve como su igual, pero es causada. Y el Espíritu Infinito, igual, una deidad que el Padre la ve como su igual, pero es causada. El único no causado es el Padre Universal. Entonces, es importante lo que es el monoteísmo, y precisamente una de las revelaciones más importantes que se ha dado en la humanidad es la tercera revelación, perdón, que tiene que ver con Melquisedec, que surgió hace unos 4000 años cuando hizo contacto con Abraham. Y esa revelación de Melquisedec tenía dos objetivos fundamentales. Uno, recatar la idea de un Dios único, un Dios que tuviera que ver con el monoteísmo. Y dos, tratar de preparar el camino para el Hijo Creador. Entonces es importante estar claro que el monoteísmo es muy, pero muy importante, y esa fue una de las causas fundamentales para haber elegido el pueblo hebreo para que naciera el Creador en Jesús. Y precisamente esa fue una de las causas principales. Claro, hubo otras causas, pero una de las principales era que de las comunidades creyentes más identificadas como con el monoteísmo fue la comunidad hebrea. Adelante, estimado Hilario. Sí, gracias. Sobre la pregunta que plantea Byron, es entender mío. Como bien dijiste, lo que nos da a entender la revelación es que Melquisedec viene porque se estaba perdiendo el posible conocimiento de una deidad universal, y Melquisedec instruye de alguna manera a Moisés. De ahí parte mi entender es, o mi hipótesis es de que el judaísmo en sí o el Viejo Testamento parte de esta revelación que le da Melquisedec al pueblo hebreo en esos años. Eh, y bueno, yo no, más bien yo creo que es como una prerrevelación a la quinta, como bien dijiste. Entonces, si Melquisedec es una tercera revelación, la pregunta también sería cuál sería la cuarta revelación, o Jesús en sí mismo, su vida cuando vino acá, esa es la cuarta, o podríamos considerar Sí, una cuarta sí. revelación. Antes de contestarte eso, hermanito, sí, Moisés no tuvo conexión con Melquisedec, pero sí Ah, ok. Abraham, Abraham. Perdón, discúlpame, sí tienes razón, Abraham, correcto. Sí, tranquilo, pero por supuesto Moisés se benefició de Sí, muchas de las enseñanzas de Melquisedec por la herencia a través de Abraham. Muy así bien, es. la primera revelación fue hace medio millón de años con el príncipe planetario Caligastia y el grupo corpóreo. La segunda revelación fue Adán y Eva hace 38.000 años, que llegaron cerca de el mar, la ribera oriental del mar Mediterráneo, cerca de Grecia, por allí. La tercera revelación fue un hijo Melquisedec de los 12 síndicos que se auto-otorgó hace unos 4000 años. Y la cuarta revelación fue el hijo creador Micael de Nevadón, auto-otorgado en el hijo de José y de María, oígase bien, de José y de María, llamado Jesús o Josué. Entonces, la quinta ya es los documentos del libro de Urantia. ¿Estamos claros? Excelente. Adelante, estimada Luz Amparo. La pregunta es, o sea que la quinta revelación fueron después de los apóstoles. O sea, porque la Biblia está basada en los apóstoles, que fueron que conocieron a Jesús personalmente y vieron y caminaron con él y hablaron de él, y ahí es donde se basa la Biblia de los hechos de los apóstoles. ¿Urantia es después de los hechos de los apóstoles o antes? Urantia es después de la venida del Creador en Jesús. Se cortó. Sí, se le fue un poquito el internet. Demos un momentito. Quizás otras personas, quería rápidamente decirle
Don Marcelino, ¿Perdón? lo perdimos por un momentito. Si quisiera repetirle la respuesta a Amparo, por favor. ¿Perdón? Sí, le decía que perdimos un momentito el audio de usted. Si quisiera repetirle la respuesta a Amparo, por favor. Ya ¿Ahora se me escuchan ahí bien? está, sí. ¿Ahora Sí, me ahora sí. escuchan bien? Mucho Sí. mejor, gracias. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 señor. Ujú. ¿Me escuchan? sí, Estimada Elenita, ¿me escuchan? Sí, sí, señor, lo escuchamos ¿Me perfecto. escuchan? sí, Sí, Elenita, ¿me están escuchando? sí, señor, la sí. escuchamos muy bien. Ah, Creo que ok, usted no nos ok. escucha. Gracias entonces. Bueno, entonces, estimada Amparo, sí, todo lo que tiene que ver con todo, todo lo que tiene que ver ok. No, sí, 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 le estoy escuchando bien. Este, estimada Luz Amparo, que todo lo que tiene que ver con la quinta revelación fue mucho después de el movimiento cristiano inicial, el movimiento primitivo. Se produjo, para que tengan una idea, las personas que están comenzando a conocer Urantia, se produjo una petición de unos seres que son de origen planetario llamados seres intermedios, que son invisibles, alrededor del año 1200, y se comenzó esa revelación, o sea, se aceptó esa petición unos 700 años después. Alrededor de 1906 se inició el proceso de la revelación con una persona y un pequeño grupo que le rodeaba, hasta 1955 cuando se 49 años de proceso, alrededor de 1906 hasta 1955, que salió la primera edición en inglés y luego se tradujo al francés y solo en 1993 fue que se tradujo al español y este pequeño servidor la obtuvo en 1995. Entonces, eso, estimada Luz Amparo. Si hay alguna otra opinión, estimado Douglas, qué bueno que esté con nosotros, hermano. Bienvenido. Y gracias por tu presencia, hermano. Tarde, pero no nos olvida, Douglas. Bienvenido. Qué bueno. Saludos, hermano, saludos. Es Bienvenido. que le voy a echar un cuento, no me van a creer. Intenté entrar por la lacto y no pude, no supe. Bueno, Tuve un rato ahí dándole con la lacto y no supe. ahí están tus hijas que son campeonas, hermano. Las dos hijas No tuyas son están ahorita, campeonas. no están ahorita aquí. Me estoy estrenando con una lacto, pero no pude. Y Ok. eso que descargué el Zoom, pero no pude, no pude. Bueno, ya te capacitarán para la próxima. Bienvenido, hermanito. Sí, Bueno, cualquier otra Don inquietud, Marcelino, hay una preguntita para usted también en le el chat. agradezco. Permítame, se la Agradezco. leo. Esta es de Gigi. Nuestra querida Gigi pregunta, dice, la Biblia tiene fallas porque intervino la mano del hombre, ya que existió una interpretación imperfecta. ¿Habrá la posibilidad de que el libro Durantia tenga esa misma característica? Porque también intervino el hombre, pregunta ella. Muy interesante, estimada Gigi, gracias por esa extraordinaria pregunta. Sí, indiscutiblemente los mismos reveladores dicen que es imposible evitar cierto grado de distorsión. Dicen ellos que ni siquiera pudiera ser por la misma falla de la mano humana, sino que el mismo idioma, la pobreza del lenguaje en comparación con otros lenguajes universales. Ellos no es que dicen que nuestro lenguaje es pobre por sí solo, no, en comparación con otros lenguajes de otros planetas y de otros lugares del universo, nuestro lenguaje es muy pobre para la cantidad de información que se iba a dar y en vista de eso, pues es inevitable cierto nivel de distorsión. Pero hay algo que yo quería decirles y no se los digo, quizás es la primera vez que lo voy a compartir acá en forma virtual. Yo realmente cuando comencé a leer el libro de Urantia sentía algo dentro de mí por la transformación que hizo en mi vida de servicio, de ser una persona que servía solo en la ciudad, comencé a servir fuera, perdón, solo en mi estado, comencé a servir fuera de mi estado, en otros estados, y recorrí toda Venezuela en 24 años, además de Dios llevarme a otros 4 países. Pero lo que más me impresionó es ese impulso interno de querer no solo compartir, sino de querer vivir ese mensaje para dar el ejemplo. Y yo sentía algo que no había comentado.
y al principio, por supuesto, y una de las cosas era como que era así como que era una palabra que no tenía distorsión, que era como viva, sin distorsión. Entonces me impresionó mucho cuando me envió el presidente de la Asociación Urantia en Nueva York, alrededor del año probablemente 96, creo que 96, 97, me llega un folleto que se llama Nacimiento de una revelación por Marc Coulier, nuestro gran Rosendo de Aguilera, que fue el que me lo envió, ya falleció. Él era el representante o miembro de la Fundación Urantia, representante de la Fundación en Nueva York, y me envió ese folleto. Y en el folleto hablaba Marc Coulier, que tuvo como niño allí, en la, en la, en el grupo donde se produjo esta revelación. Y dicen que los reveladores expresaron otras cosas distintas a las que se encuentran en el libro de Urantia. Y una de las cosas que dicen los reveladores es que ahora, en aquella época, la palabra se hizo carne, dicen los reveladores. Y dice que ahora la palabra se hizo libro. Y eso me impresionó muchísimo en esa época. Y sí, yo pienso, hasta ahora Marcelino piensa que pudieran haber cierto grado de distorsión mínima en el libro de Urantia, pero hasta ahora piensa Marcelino que es la más grande bendición escrita que tenemos en el planeta, porque creo que tiene la menor distorsión posible en comparación con todas las verdades que se han revelado en la humanidad a nivel escrito. Entonces hay confiabilidad y la garantía de eso es el cambio de vida, la transformación de vida que produce esta revelación cuando uno se dispone al Espíritu. Es algo extraordinario. Ramón, disculpe que le hice esperar un poco. Adelante, hermanito. Ramón. Adelante, Ramón. No sé qué le pasaría a Ramón. Ya te escuchamos. ¿Ah? Ajá, pero no, aquí tienen el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Estamos Ramón. escuchando, sí. Bueno, yo deseo sintetizar lo de la pregunta. Dice en el documento 110, sección 2, párrafo 3, dice, el ajustador no intenta controlar vuestros pensamientos como tal, sino más bien espiritualizarlo, para eternizarlo. Ni los ángeles ni los ajustadores se dedican directamente a influir sobre el pensamiento humano. Esa es prerrogativa exclusiva de vuestra personalidad. Los ajustadores están dedicados a mejorar, modificar, ajustar y coordinar vuestros procesos de pensamiento, pero más especial y específicamente laboran por construir las contrapartes espirituales de vuestra carrera, las transcripciones morontiales de vuestro verdadero yo en avance, para fines de supervivencia. Concatenado con el documento 182, sección 1, párrafo 9, dice lo siguiente: el maestro, durante el curso de esta oración final con sus apóstoles, aludió al hecho de que él había manifestado el nombre del Padre al mundo. Y eso es en verdad lo que él hizo al revelar a Dios mediante su vida perfeccionada en la carne. El Padre en el cielo trató de revelarse a Moisés, pero solo consiguió causar que se dijera yo soy. Y cuando se le suplicó una mayor revelación de sí mismo, tan solo se reveló yo soy el que soy. Pero una vez terminada la vida terrenal de Jesús, el nombre del Padre se había revelado de tal manera que el Maestro, que era el Padre encarnado, podía en verdad decir: yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy el anhelo de todas las eras,
Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino a la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el secreto de la supervivencia eterna. Yo soy el camino de la verdad y la vida. Yo soy el Padre infinito de mis hijos finitos. Yo soy la verdadera vid. Vosotros sois las ramas. Yo soy la esperanza de todos los que conocen la verdad viva. Yo soy el puente vivo entre un mundo y otro. Yo soy el vínculo vivo entre tiempo y eternidad. Entonces, aunado a esto y concatenándolo con este otro, o digamos que párrafo en el 104, sección 5, párrafo 12, las trinidades se ocupan principalmente de la unificación funcional de la infinidad y las trinidades se preocupan de la aparición cósmica de las deidades experienciales. Las trinidades se ocupan indirectamente, pero las triodidades se preocupan directamente por las deidades experienciales supremas, última y absoluta. Aparecen en la síntesis emergente de poder, personalidad del Ser Supremo y para la criatura del tiempo y el espacio. El Ser Supremo es una revelación de la unidad del Yo Soy. Entonces, con eso quiero finalizar. No sé si me escucharon completamente. Entonces, quiero finalizar con eso. No sé si me escucharon, me lo pueden decir. Le escuchamos, hermanito, le escuchamos. Entonces finalizo con este último párrafo. Documento 117, sección 3, párrafo 3. Dijo Jesús, yo soy el camino vivo. Y así Él es el camino vivo desde el nivel material de la autoconciencia hasta el nivel espiritual de la conciencia de Dios. Y así como Él es el camino vivo de ascensión desde el yo hasta Dios, del mismo modo el Supremo es el camino vivo desde la conciencia finita a la trascendencia de la conciencia, aún el discernimiento de lo axónito. Entonces, lo que quiero decir con esto, hermano Marcelino, y de acuerdo a lo que usted me ha respondido, ese yo soy se debe utilizar para adquirir los dones del Espíritu. Entonces, yo soy amor, yo soy bondad, yo soy verdad, yo anhelo parecerme cada vez más al Padre. ¿Puede ser o no? Claro. Sí, lo que pasa es que, tal como dijo Amparo, hay que tener cuidado porque el yo humano tiene todavía mucha herencia animal. Entonces es preferible saber que nos habita un fragmento divino y dejarnos llevar de su voluntad, expresarle lo que efectivamente siente uno que debe expresarle, pero evitar, porque ese yo soy puede identificarse con el orgullo. Y dicen que de los venenos más peligrosos de la mente es el orgullo. Entonces yo recomiendo no estar utilizando el yo soy como recomendación, más bien expresar el anhelo de esa transformación de mis herencias animales egoístas en herencias espirituales egoístas y darle gracias a Dios porque una parte de ese infinito yo soy o una parte de ese infinito Padre está con nosotros como la chispa que nos habita como ajustador del pensamiento. De manera pues que hay que tener cuidado en eso y yo considero imprudente, peligroso esa utilización para cada cosa del yo soy y en mi caso particular yo no la recomiendo, pero la persona es libre de usarla o no. Eso. En todo caso, bueno, no sé si nuestra imada Chinchi quedó, Gigi, perdón, quedó bien con la respuesta. Cualquier otra, por favor, con toda confianza, cualquier otro Eh, anhelo de más claridad. Y Gigi tenemos... dice que, perdón, Ah, don Marcelino, Gigi adelante. dijo que muchas gracias por la respuesta. Exacto. Entonces, bueno, pero si me permite, antes de darle la palabra a Amparo, ¿Cómo no? Esner tiene unas preguntas también. Y la primera pregunta dice, ¿son los seres espirituales creados también para evolución? Esa es una pregunta. Y ahorita le leo las demás. Si gusta dar Sí, no respuesta. sé, no sé si quiso decir Esne por evolución o para evolución, Aquí ¿no es dice cierto? para evolución. Para, Dice, sí. sí. Si es para, por supuesto que hay una evolución de crecimiento. Ellos no son creados por evolución, no son creados. Son creados en forma directa,
con la técnica directa, nacen aprendidos. Los Ujú. seres celestiales nacen aprendidos para las funciones básicas. Adquieren muchísimo más experiencias cuando se entregan, adquieren más experiencia, nacen con un nivel de gloria y adquieren más gloria en el servicio. Es decir, ellos se capacitan más y más y más y se glorifican más y más y más en el servicio, pero ellos nacen aprendidos para la actividad para la cual se les crea. O sea que hay actividades básicas para las cuales se les crea. Inmediatamente cuando se producen, cuando se crean, ya comienzan a hacer esas actividades básicas, pero adquieren destrezas para otras actividades que son de mayor rango y de mayor nivel de glorificación. Entonces, un ser celestial que se revelara en contra de la voluntad del Padre va perdiendo brillo, va perdiendo capacidades, va perdiendo destrezas y pudiera llegar a autodestruirse si no se identifica en forma final con la voluntad del Padre, que es el caso de los rebeldes que apoyaron a Lucifer. Entonces, ojalá que le haya quedado claro, estimada Esner. Estimada, ¿hay otra pregunta, Lenita? Sí, tiene dos más, pero no sé si darle la palabra a Así, Amparo. vamos Usted a dígame. pendiente esas dos preguntas y vamos a darle la palabra a nuestra estimada Amparo. Perfecto. Yo soy el primero en esforzarme por tratar de resumir, porque me cuesta mucho resumir, pero les agradezco a todas y a todos el mayor resumen posible. Adelante, estimada Amparo. Ay, qué pena. ¿Sí me oye? Sí, sí, la escuchamos bien. Bueno, yo le hice unas preguntas y se las mandé al WhatsApp Sí, pero para que, por que favor, nos quedaran fácil, pero bueno, yo las hago acá le y si agradezco no, mucho, por y favor. si no le agradezco si me las responde como No, audios, como si me los manda. por favor, Bueno, hágalas, estimado bueno, Amparo, que para eso es que está aquí con nosotros. bueno. Bienvenida. Primero, sobre la identidad real de Cristo. Sí existió muchos hijos, o sea, sí existen muchos hijos creadores, como dice, pues, que me explicaban de Urantia. Los apóstoles se equivocaron al predicar a Cristo como el único Dios. Esa es una pregunta, pero pues me las va respondiendo. La otra es sobre la cruz. Si el pecado es solo inmadurez, ¿qué exactamente perdona Dios en la cruz? Esa es otra pregunta. ¿Qué cambió en Dios después de la muerte? O sea, ¿qué cambio hubo pues en Dios después de la muerte de Jesús? O sea, ¿qué cambió Dios? ¿De qué somos salvos? Concretamente, según Urantia. Y la otra es sobre la salvación. El ladrón en la cruz fue salvo por gracia inmediata o debía iniciar un proceso evolutivo. ¿Existen condenación real o solo retrasó la evolución, digámoslo así? Perdónenme que es que yo estoy ignorante en todo esto. Ok, La salvación. ya le dije yo a ellos al principio que usted era una ametralladora de preguntas y bueno, nos alegra mucho. Por favor, Bueno, me las va recordando una bueno, por ahí una. se las voy Ahorita, a dejar anotaditas. sí, por La favor. salvación es progreso, la Ok, gracia deja de ser gracia ok, y ahí le digo vamos la a otra. hacer, Y el estimada nuevo Amparo, nacimiento es metafórico o por un favor, cambio real. estimada Amparo, por favor, vaya teniendo las preguntas que voy a respondérselas una por una, pero vamos a darle la palabra a Hilario. Adelante, Hilario, bienvenida a Uy, pero Omeilín. esas ahí se las dejé anotadas en su WhatsApp. No, Ok, Sí, gracias. Es que yo también voy a tener que anotar para que no se me olvide. Ya luego se me olvidan, bueno, ok. de lo aquí aportando, tratando Disculpen la tardanza. Sí, no, no pasa nada. Bueno, regresando primero a la pregunta del buen Ramón, y yo comparto lo que dice Marcelino, si Ramón se refiere a usar el término yo soy como una especie de acto de adoración o de plegaria, sí comparto lo que dice Marcelino, que no debería de ser así. O sea, Jesús, el maestro, decía el yo soy porque realmente era él Dios encarnado cuando estuvo acá, entonces sí tenía toda o sea, lo expresaba de una manera muy distinta, ¿no? Ahí sí, sí es, digamos, real que él decía que él era el que era, ¿no? Y ya se me olvidó, discúlpenme lo otro que plantearon ahorita después de ¿cuál fue la siguiente pregunta? Perdón, es que tengo que anotar. De, a ver,
Ah, de Los Ángeles, ya me acordé. Si yo no mal recuerdo, la revelación menciona que Los Ángeles, específicamente algunos grupos de ángeles, sí tienen, si bien como dice Marcelino, no es una cuestión de evolución, pero sí tienen ellos también un proceso de ascensión particular a ellos. Si no Claro. estoy equivocado, así No, es. sí, Y sí, todo lo que es ahí progreso. ajá. Adelante, Hilario, adelante, disculpa. No, lo que sí desconozco es si todas las demás órdenes de seres creados en este universo también tendrán ese proceso de ascensión. Es decir, cuando lleguemos a estar todos los planetas habitados en luz y vida y los sistemas, etcétera, etcétera, y vengan los reinos exteriores, a lo mejor esta parte del universo ya va a estar extensión de Abona. Estoy diciendo tonterías quizá, pero son hipótesis que me he formado con el tiempo de la lectura. Sí, el progreso Gracias. siempre para los 7 superuniversos, Hilario, va a ser evolutivo. Va a ser evolutivo el progreso para los 7 superuniversos. Definitivamente, en cuanto a progreso, va evolucionando hacia niveles superiores. No. Ahora, ¿qué ocurre? Algunos seres van por vía de ascenso de gloria en gloria hasta llegar al Padre, como el caso de los humanos, fusionados con el ajustador. También hay otros seres que, por ejemplo, son los serafines, que también van de gloria en gloria. También los Adanes, también los seres intermedios. Creo que también los Mitsonitas van en ese proceso. En todo caso, lo más importante es que comprendamos que hay algunos humanos, como los fusionados con el espíritu, que se quedan en el universo local, y los fusionados con el Hijo, que se quedan en el superuniverso, y también otros seres celestiales que están ahí en los lugares establecidos como residentes. Para esas personas que no tienen ese camino de gloria en gloria como nosotros, lo que tenemos capacidad para fusionarnos con el ajustador, ellos hacen toda una cantidad de trabajo de servicio y se glorifican. Llegan a niveles de glorificación tan elevados en su sitio donde están, que son trasladados instantáneamente al paraíso. En un momento futuro son instantáneamente trasladados al paraíso sin ir de gloria en gloria. Esa es lo que ocurre con los seres celestiales y con los fusionados con el Hijo y con los fusionados con el Espíritu. Entonces, eso es, estimado. Estimada Amparo, estimada Elenita, le acabo de enviar las preguntas de nuestra gran Amparo, nuestra gran preguntadora. Nos alegra Qué muchísimo. pena. Dime la No, primera tranquilo. pregunta, Elenita, por favor, dime la primera pregunta y Sí, yo te la claro. envío. Dice aquí, Dispara la primera. ahí va la primera. Ay, Dios mío. Dice sobre la identidad real de Cristo. Si existen muchos hijos creadores, los apóstoles se equivocaron al predicar a Cristo como único hijo de Dios. Sí, los reveladores dicen, estimada Amparo, esto es de provecho para todos, por eso es tan Ay, importante. me la graban para yo después Se está estudiarla otra vez. grabando, se está Se está grabando, grabando. toda la jornada se grabó desde el principio, estimada Páez, se está grabando. Bueno, Esto va para YouTube, para que estemos claros de que se está grabando. bueno. Omeilín, qué bueno que esté con nosotros, Omeilín, bienvenida, bienvenida. Bien, continuando con la respuesta a esa pregunta, sí, los reveladores nos dicen que los escritores del Nuevo Testamento confundieron al Hijo Creador encarnado en Jesús con el único Hijo de todo el universo de los universos, de toda la creación. Y nos aclaran de que sí existe una Trinidad donde hay un solo Hijo eterno. Aclaran que la primera persona de la Trinidad es el Padre Universal, que la segunda persona es el Hijo Eterno y Original, y que la tercera persona es el Espíritu Infinito. Los tres son deidad, los tres son infinitos, los tres son absolutos, y los tres son Dios, pero cada uno cumple su función. Entonces, el plan de los universos externos que tienen un comienzo, que son los universos locales, que van a formar los superuniversos que están fuera de la creación central que está constituida por el paraíso, las 21 esferas sagradas que la rodean, y 1.000 millones de mundos gloriosos y perfectos que se llaman los mundos de Abona, es una creación perfecta que no tiene comienzo. Pero las creaciones de afuera tienen un comienzo y comienzan por cada uno de los universos locales. Y ese plan hizo posible que el Padre Universal se uniera con el Hijo Eterno y creara a cada hijo creador. Cada hijo creador tiene naturaleza
doble del Padre universal y del Hijo eterno, naturaleza dual. Y cada vez que se personalizaba un hijo creador, el Espíritu Infinito por sí solo individualiza a una hija creativa. Esa hija creativa se une al hijo creador, salen y comienzan a crear un universo local. Ahora hay miles y miles y miles de universos locales ya creados. ¿Y qué ocurre? Que nuestro pedacito de galaxia que pertenece a nosotros, cuyo planeta, nuestro planeta, pertenece también a ese pedacito de galaxia, se llama Nevadón. Es uno de los miles de universos locales. Y ese universo local fue creado por un hijo creador, quien se encarnó en Jesús, y una hija creativa que conocemos como el Espíritu Santo, la tercera persona, que es la Madre Divina. Esa es la causa que hubo ese error o esa, de alguna manera, creencia de que era el Hijo único de toda la creación, pero que ahora se aclara para que la humanidad creyente tenga ese esclarecimiento. De manera pues que eso es, estimada Amparo, y quienes están presentes. No sé, la segunda pregunta, estimada Sí, Denise. vamos a meter una con otra porque también Esner nos tiene aquí otra pregunta rápida. Excelente, No sé Elenita, si quiera darle la excelente. bienvenida a Octavio mientras aquí tengo. Octavio Siller, qué bueno que esté con nosotros, hermano, qué alegría que esté con nosotros. Adelante. La pregunta de Esner que quedó pendiente dice, ¿tendremos una nueva lengua cuando trascendemos o hablemos o hablaremos la misma lengua que utilizábamos en Urantia? No, por ahora, a lo que resucitemos vamos a hablar la misma lengua y vamos a tener un traductor, un compañero morontial que nos va a traducir. Hay otros que nos llevan a excursiones, pero vamos a tener un traductor. Mientras que nosotros podemos aprender las nuevas lenguas, existen dos lenguas. Una, la lengua local, que es la del universo local, es una lengua. Y la otra lengua es la del superuniverso, súper universal. Debemos ser bilingües, tenemos que ser bilingües y esas dos lenguas nos van a bastar para todo el gran proceso de ascenso, por lo menos hasta que lleguemos a donde están los ancianos de los días, alrededor de 1700 y pico de moradas. Entonces, esas son dos lenguas que vamos a aprender, pero mientras comenzamos a aprender esas dos lenguas, vamos a tener un traductor que va a hacer posible que se nos dé a conocer qué se nos está diciendo y qué podemos expresar hacia los demás. Entonces, eso es, estimada Isner. Bueno, ya por último, esta que dice, ¿qué es la mente cósmica? ¿Qué es la mente absoluta? Bueno, la mente absoluta, por supuesto, la consagra o está constituida por la tercera persona de la deidad. Así como la personalidad absoluta es el Hijo Eterno, así la mente absoluta es el Espíritu Infinito. Y el Espíritu Infinito crea, con la conexión del Padre y del Hijo Eterno, crea a los 7 espíritus rectores, como las personalidades primarias. Y cada uno de los espíritus rectores de cada superuniverso, no olvidemos que hay 7 superuniversos, y cada uno de los espíritus rectores representa la mente cósmica para cada superuniverso. Es decir, el espíritu rector es el que derrama la mente cósmica a todo el superuniverso. Y en el caso de nuestro universo local, el espíritu rector está conectado con la hija creativa, que es la que derrama la mente en el universo local, conectada con el espíritu rector, pero la hija creativa lo hace por la técnica de los 7 espíritus ayudantes de la mente. La hija creativa tiene 7 hijos que se llaman los espíritus ayudantes de la mente, y esos 7 hijos que los podemos captar en el Apocalipsis de la Biblia, capítulo 4, versículo 5, y también en el libro de Isaías, creo que capítulo 11, versículo 2, esos son 7 espíritus ayudantes de la mente que son hijos de la hija creativa, vienen a ser nietos del Espíritu Infinito y son los que dan la mente a los animales y a los seres humanos.
Entonces, por eso la mente absoluta está constituida por la deidad de la tercera fuente y centro, la tercera persona de la Trinidad, que se llama el Espíritu Infinito. Muchas gracias, señor Marcelino. Bueno, continuamos entonces con la ráfaga de, de Sí, preguntas exacto. de Esa es Amparito. la palabra, Eh, ráfaga. sobre la cruz. Si el pecado es solo inmadurez, ¿qué exactamente perdona Dios en la cruz? ¿Qué cambio, perdón, qué cambió en Dios después de la muerte de Jesús? Bueno, son tres, pero vamos por la primera. Y Entonces, la si primera. el pecado es inmadurez, ¿qué exactamente perdona Dios en la cruz? Yo le explicaba la otra vez a nuestra estimada Amparo, y se lo vuelvo a repetir ahora, y por supuesto para todos, que los reveladores nos aclaran, porque la Biblia habla de pecado todo, una mala mirada ya es pecado. La Biblia no habla de error, la Biblia no habla, no diferencia el mal, el error del pecado y la iniquidad, simplemente engloba todo como pecado, como iniquidad. Los reveladores nos dan detalles interesantísimos respecto a eso. Lo que es error o mal, es decir, una tendencia natural que heredamos del animal, esas tendencias egoístas que las tenemos, y a veces creemos hacer algo bien, pero no está bien, está mal, es por producto de nuestra inmadurez. Eso se llama error. Eso estanca, por supuesto, pero no hay peligro de que vaya a destruir el alma. No hay peligro. Estanca, no progresa, pero no hay ese riesgo. En cambio, cuando una persona ya sabe que algo no debe hacerlo y lo hace, sabe que algo debe hacerlo y no lo hace, está consciente de eso y no acata lo que Dios le impulsa en la conciencia, eso es pecado. Hay pecado menor, pecadillo, hay pecado mediano, pecado, y hay pecado grande, pecadango, pecadazo. Ajá. Entonces, desde quizás una mala mirada intencionalmente hasta un asesinato o un suicidio. Entonces, eso es pecado. De manera pues que los reveladores dicen que el pecado es totalmente consciente, hacer algo sabiendo que no se debe hacer o dejar de hacer algo sabiendo que debe hacerse. Eso es el pecado. Y ahora la iniquidad es el vicio de pecar. Se peca, sabiendo que está mal, realmente se sigue pecando. El vicio de pecar es la iniquidad y es el más alto peligro para el alma. La iniquidad. La iniquidad. Entonces es importante que eso quede claro. En la cruz, no hay ningún pecado original que se perdone en la cruz. Los reveladores dicen que Adán y Eva no cometieron un pecado, no tenían la de caer, lamentablemente cayeron. No se consideró pecado, por un lado. Por otro lado, antes de Adán y Eva habían 8 razas en la humanidad que podía pecado original que se transmitiera a la raza. Por lo cual, como no existió el tal pecado original, Jesús no tenía que saldar ningún pecado original en la cruz, como lo da a entender la Biblia, con el más grande respeto a lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No hay un pecado original que tenga que pagar Jesús. Pero Jesús inspira. Jesús no murió. Aquella persona mala se da cuenta cómo Dios manifiesta máxima, la máxima redundando manifestación de amor. Antes se consideraba que el mayor amor era morir por su amigo o su amiga. Jesús rebasó, rompió el récord Guinness, como se puede conocer ahora, del amor. ¿Y qué ocurre? Que murió por sus enemigos. Y esa inspiración hace que las personas no solo reconozcan el pecado, sino eviten seguir pecando. Y eso es lo que constituye el Salvador. Salva por inspiración, motiva, estimula a que la persona desee elegir la vida eterna y es la causa por la cual Él permitió esta suprema injusticia de la cruz. Entonces es importante que eso esté claro, de manera que esa inspiración de Jesús en la cruz hace posible que las personas cambien y las personas no elijan el pecado perseverantemente, sino la voluntad del Padre, y puedan tener la salvación y eviten la muerte eterna. De manera, Elenita, que le agradezco mucho, de verdad, Elenita, qué grande
qué grande agradecimiento tengo para Dios por tu ayuda en esta bendita noche. Así que gracias. Vamos a darle la palabra a Hilario y ahorita seguimos allá. Sí, gracias. Entonces, digamos, resumiendo el término iniquidad, como lo refiere el libro, sería eh, negligencia espiritual, ser negligente espiritualmente hablando, o sea, sabiendo que hago algo que no debo de hacer y lo sigo haciendo en términos espirituales. Negligencia, exactamente. Es decir, una persona Negligencia rebelde, espiritual. rebelde, rebelde, que rechaza y cualquier cosa en la conciencia. Dice, no, eso es papá que me dijo, eso es mamá que me mete esas cosas en la cabeza, eso es la monja, eso es Marcelino, que no habla sino puro de Dios. ¡Pah! Entonces, hay gran riesgo, hay gran riesgo. El ser humano sabe, asiste solo en la montaña, sabe que el impulso de la conciencia es la forma como Dios está tratando de que elija la voluntad de Él, porque Él siempre impulsa la conciencia. Esa es la base, el impulso de la conciencia. Hacer la voluntad de Dios es, además de fe viviente, que hay que tener fe, por supuesto, es quedar bien con la conciencia. Hacer todo lo que uno sienta que al que concebimos como Dios le agrada, ¿no? Evitar hacer lo que concebimos como Dios le desagrada. Eso es muy importante. Y otra cuestión, si puedo rapidísimo. No sé, algo más, Hilario, con toda Sí, rápido confianza. ahorita con lo que comentas y ¿Algo lo más, que, de la pregunta esta de lo Hilario? que mencionan de la cruz. ¿Sí me escuchan? Sí se te escucha. Lo que pasa Ah, es que gracias. el Dale. internet de Sí, Marcelino le se escuchamos. alenta un poquito, pero Ahorita, con lo Voy, que voy comentas, a, voy a el libro quitarle es, más. sí, perdón, el libro es claro cuando menciona que el Padre Universal nunca fue el que aprobó los actos serviles de cómo murió nuestro maestro. Sin embargo, y yo me lo he analizado, o a lo mejor todos aquí nosotros lo hemos pensado, si bien él no designó esos actos, fueron consecuencia de los actos naturales, pero en un término amplio del decir la voluntad de Dios en todo lo que sucedió, como él conoce el principio y el fin, él de alguna manera sabía cómo iba a suceder al final para revelarle al universo la experiencia de Jesús, de la forma en la que murió, porque tenía que experimentar la muerte carnal. No sé si me explico, es una hipótesis complicada, yo lo sé, pero no sé qué piensas, mi estimado Marcelo. Gracias, hermanito. Sí, definitivamente, estimado Hilario, los reveladores en la página 1972 nos dicen claramente, nos dicen, el hecho de que él muriera en la cruz no fue voluntad del Padre. El Padre no lo mandó a morir en la cruz. Incluso dicen algo que podía uno pararle como te dicen aquí en Venezuela, los pelos de punta. Tampoco fue voluntad o fue exprofeso enviado por Lucifer. Es decir, Lucifer y su equipo no querían que muriera en la cruz directamente. Dice, aunque mucho hicieron ellos para hacer que los mortales malignos y los mortales despreocupados rechazaron así al Hijo autotorgador. Incluso dicen que aún el padre del pecado, Lucifer, volvió la cara lejos ante el horroroso espectáculo de la crucifixión. Es decir, el ego humano asustó a Lucifer. El ego humano en esas manifestaciones tan asombrosas de malignidad asustó a Lucifer. Entonces, ¿qué ocurre? Dice él que la cruz se produjo por el grado de malignidad en seres que se dejaron llevar por su ego. Ese ego maligno llevó a Jesús en la cruz, entre los cuales estaba esa parte egoísta de Judas, parte también, por supuesto, Caifás y todos sus secuaces, el mismo Pilato que no tuvo la suficiente valentía y el mismo pueblo que después que se llenó el estómago de pan y de peces allá en la multiplicación de los panes cuando estaban cerca de 5.000 personas, entonces como no era el Mesías que querían para que les alimentara o le facilitara la vida, pues pidieron la crucifixión, se dejaron manipular por los demás. De manera pues que eso es producto de la naturaleza maligna humana que se produjo ese hecho. Pero ¿qué pasó con el padre? El padre sabía que era de las más grandes inspiraciones que jamás probablemente se había producido
probablemente en ningún universo local. Es probable que sea una de las más grandes inspiraciones de los 7 superuniversos, y por eso permitió, y por eso es que tenemos un campeón de Micael como nuestro creador. Yo diría que es un campeón de campeones, y entonces eso es lo que significa la cruz, y por eso tan impactante fue este hecho que en nuestro universo local y en otros universos locales, el mundo nuestro se conoce por ese impacto como el mundo de la cruz. Es algo impresionante. De manera que agradezco mucho esa análisis y esa pregunta, estimado Hilario. Bueno, gracias, Lenita, señor adelante. presidente. Bueno, aquí continuamos. ¿De qué somos salvados concretamente según Urantia? ¿De qué somos salvados? Somos salvados del peligro de que nuestro ego tome nuestra vida. Hay solo dos impulsos dentro de cada ser humano. Solo dos impulsos. El impulso del espíritu divino que llega a nosotros y el impulso de las gerencias animales egoístas que están con nosotros desde que vinimos al mundo. Entonces nosotros tenemos que orar mucho para que no solo tengamos la claridad de cuál es la voluntad de Dios, sino tengamos la claridad de nuestras debilidades. Es una oración permanente que yo hago, que me dé la claridad de cuál es su voluntad para mí, para Elenita, para Hilario, para Amparo, para todos los seres que estamos acá y todos los seres del planeta y del universo, y que nos dé la claridad a cada uno y a cada una de cuáles son nuestras debilidades, para tener todos los esfuerzos disponibles con toda nuestra capacidad y nuestra voluntad de cooperar, de manera de que podamos no dejar de hacer esa voluntad. ¿Y cuál es la salvación? El peligro de perderse. En el Apocalipsis capítulo 20 se dice claramente, aquellos que no se dejaron llevar por la voluntad del Padre no se encuentran inscritos en el libro de la vida, porque ellos experimentarán la muerte segunda, y esa muerte segunda es la muerte del alma, y eso sí lo confirman los reveladores. No hay infiernos y no hay purgatorios, pero sí hay peligro de perder el alma. Una persona que muere sin alma, después de tanta iniquidad, desaparece. Esa chispa divina viene una niña o un niño que le diga sí. Por eso nosotros tenemos 4 elementos: un vehículo físico, un vehículo mental, un vehículo divino como chispa ajustadora de nuestros pensamientos y un vehículo espiritual humano que tiene que ver con el alma. Nosotros tenemos dos tipos de espíritus: uno que se inicia cuando llega la chispa del ajustador, que es el alma, y el otro la chispa divina que llega directamente del Padre. Y el objetivo es que esa alma alguna vez se haga una con la chispa que nos habita. Cuando se hace una, alcanzamos la salvación eterna. Si una persona rechaza en forma final, antes de fusionarse con la chispa, puede autodestruirse tanto aquí en cuerpo material, mortal, de carne, como en cuerpo morontial. Hay algunas personas que han rechazado a Dios. Los reveladores dicen que cuando se reveló Lucifer, lamentablemente habían humanos que no se habían fusionado con la chispa de Dios Padre en los mundos gloriosos y apoyaron a Lucifer. Esos seres no fusionados pueden estar en peligro de perder su yo espiritual allá, perder su alma. Entonces, por esa razón, la garantía de la vida eterna plenamente no se da con resucitar, sino se da cuando se fusione con el ajustador, que los reveladores dicen que generalmente se da en el quinto, sexto, séptimo mundo de gloria. Generalmente en el sexto mundo de gloria se produce esa fusión que se logró producir aquí en la tierra en Enoc y en Elías. De Jesús llegó también a ese nivel, pero no se fusionó. De manera pues que eso, estimada Amparo y quienes están presentes. Adelante, Hilario. Sí, gracias. Y bueno, agregando, tenemos un gran reto porque, como bien dices, tenemos, digamos, el lado animal, que es la cuestión del cuerpo, propiamente hablando, así es como yo lo interpreto, con base en la revelación, que este vehículo que nos dan, pues tiene tendencia animal porque es de carne. Y entonces tenemos la cuestión esta, pues claramente de espiritualidad interna por parte del ajustador y lograr, y lo digo con términos llanos como yo lo entiendo, es lograr que el espíritu venza a la carne, así de simple. Es como yo lo veo y bueno, es difícil y hablo primera persona porque pues me equivoco y al final del día esa es la parte, como bien dices, de reconocer la voluntad del Padre y yo es lo que pido todos los días, que me muestre qué es lo que necesita que yo haga. Igual hay teorías y aquí hay otros compañeros que manifiestan que la voluntad del Padre es igualarnos a Él. Hilario, en términos
prácticos, yo me siento lejos de ser, ni siquiera me siento digno de decir que yo puedo llegar a ser igual a él, o por lo menos no aquí. Y entonces, bueno, ahí un humilde análisis personal, gracias. Gracias, Hilario. Y nunca vamos a ser igual a él, Hilario, jamás, jamás vamos a ser igual a él. Lo que sí podemos llegar es a ser perfectos como el Padre es perfecto. ¿Qué significa eso? Como somos seres de origen finito, es decir, limitados por tiempo y por espacio, entonces vamos a tener un proceso. Y cuando lleguemos a la presencia infinita del Padre, a la presencia del paraíso, hemos llegado a superar todo el tiempo y todo el espacio. Y cuando superamos esos límites, que es el primer renglón de la experiencia de la Trinidad, que es el nivel supremo, que es en el nivel finito, entonces allí nos podemos definir perfectos como el Padre es perfecto en superación de tiempo y espacio. Entonces podemos llegar a esos niveles que nos permiten visualizar la más alta atenuación que pueda tener el Padre. El Padre se atenúa, disminuye su gloria al máximo de los máximos. Y nosotros hemos evolucionado en gloria al máximo de los máximos. Él disminuye y nosotros hemos crecido. Crecemos al máximo en ese momento, en el tercer nivel del circuito de Abona, en el tercer circuito, y él baja al mínimo. Y cuando nosotros hemos llegado al máximo y él al mínimo, logramos ese séptimo escalón de Dios en séptuple. Vemos al Padre, quien ve al Padre, ve al Padre, el regocijo de regocijos, la grandeza de grandezas, las alegrías de alegrías. Ese es, entonces, en ese sentido, vamos a ser dignos de ver al Padre, pero jamás en ningún momento de la eternidad vamos a ser igual al Padre, igual al Padre. Adelante, estimado Octavio. Gracias, hermanito. Gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Hay muchos, ahora me da gusto. Es que ya están como yo, ya no se dejan ver. Me da gusto saludarlos. Está bien. A lo mejor están trabajando igual que yo. Elenita, ¿cuál fue la última pregunta? Porque ya me perdí. Ay, sí, yo sé, a ver, ahí te va. La última pregunta fue, ¿de qué somos salvados concretamente en Urantia? Bueno, perdón, según Urantia, dice aquí. ¿De qué somos Bueno, yo salvados? sí, para complementar lo que dijo el hermanito Marcelino, yo diría que somos salvados de perder nuestra personalidad, porque corremos el riesgo de ser eliminados, aunque hay muchos planes de misericordia y Dios tiene mucha misericordia, pero debemos de tratar de ser lo más espiritual posible, ¿no? Desarrollando el alma y tratando de apegarnos al plan de ascensión como mortales, ¿no? Eso sería para mí lo principal. Y de algún modo, de acuerdo a ese plan, pues poder avanzar hasta donde podamos para poder disfrutar de la vida eterna, como lo comentaba el hermanito Marcelino, porque es algo que no lo teníamos claro. La Biblia lo menciona de muchas maneras. Cuando Jesús en los evangelios te habla que el galardón, ¿no? de hacer la voluntad de Dios era la vida eterna, pero no quedaba muy claro, ¿eh? No quedaba muy claro ni los puntos, ni cómo debería de ser, mas sin embargo está mencionado el apóstol Pablo también. Entonces yo diría que eso es lo principal, cuidar nuestra personalidad y seguir en los pasos para poder trascender y alcanzar la vida eterna con todo lo que eso lleva. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Completamente, completamente la personalidad se perdería. Completamente de acuerdo, Octavio. Adelante, bienvenida, estimada Mélida. Qué bueno que esté con nosotros, estimada bienvenida. Estimada Omelín, adelante. Estamos pendientes con las preguntas de Amparo, pero sigamos para ver. Adelante, Omelín. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Buenas según lo que noches. estaba diciendo el hermano, yo quería agregar que lo que yo entiendo de lo que nos vino a salvar realmente Jesús es de lo que no mencionan en las iglesias, que es la muerte eterna, porque muchos cristianos tienen ese error de creer que tú no mueres, simplemente tú vas al mundo de perdición, que es el infierno, y que vas a sufrir por la eternidad. Pero si te pones a leer de manera muy detenida y con mucho discernimiento el Apocalipsis, en Apocalipsis habla de la segunda muerte,
Y yo analizando esos versículos, a pesar de que la Biblia no tiene todas las respuestas, te da a entender de que si existe una segunda muerte, que significa que no te mueres simplemente físicamente, sino que tu alma se muere para siempre y que eres borrado de los libros que están anotados en esas moradas. No me acuerdo específicamente dónde se anotan, pero yo sé que hay una parte donde se anotan a todas las criaturas que Dios ha creado, pero llega un momento que si esa criatura no acepta al Creador como su Salvador, lo van borrando de esa lista y a ser borrado de la lista ya esa persona o esa criatura de cualquier mundo se puede morir para siempre, o sea que ya su alma ya no existe y hasta es olvidado y nadie lo recuerda. Entonces yo creo que cuando el Apocalipsis habla de la segunda muerte, habla de que no vamos a existir ni siquiera de forma morontial ni espiritual, simplemente no existimos y ya. Entonces Jesús simplemente vino a salvarnos de esa muerte eterna. Y también añadiendo que nos vino también a demostrar el verdadero carácter de Dios, porque antes de la venida de Jesús, todos nosotros creíamos, bueno, la gente de ese tiempo, que Dios era un Dios lleno de ira, que tenía el mismo carácter humano, así como nosotros, que perdemos la paciencia y nos molestamos y castigamos. Por eso al leer el Antiguo Testamento siempre ponen a un Dios que castiga, un Dios lleno de ira. Entonces Jesús vino a demostrar que no era así, sino que su Padre es un Dios amoroso y que nos perdona los pecados y es misericordioso. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, estimada dama. Qué bueno ese Hay otra persona que entró, estimada Sí, Elenita, no sé sí, quién fue. entró el señor Daniel Wave, o Waves, perdón, no sé pronunciar Bienvenido, el apellido. estimado Daniel. Qué bueno que esté con nosotros. Bienvenido, estimado Daniel. Bienvenido. Qué bueno que esté con nosotros. Adelante, estimado Douglas. Perdón, buenas noches a Bueno, todos. gracias. Buenas noches. Bienvenido, estimado Daniel. Qué Bienvenido. bueno que nos acompañe. Gusto de oírte, Marcelino. Igualmente, Daniel, estimado. ¿De dónde nos acompaña, Daniel? Costa Rica, Oh, wow. Ah, qué San bueno, José, qué Costa bueno. Rica. Señor, Bienvenido, Daniel. Qué claro. bueno, qué bueno, qué bueno. Adelante, Douglas. Sí, bueno, buenas noches a todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes y veo que esta reunión es de gran provecho, es de gran provecho. Después de haber escuchado las interrogantes y los aportes, en cuanto a las preguntas de la señora Amparo, hasta ahora se han respondido dos preguntas, ¿verdad? De esa metralla de preguntas que lanzó la señora Amparo. Deben faltar como tres, creo yo, porque lanzó como cinco, según la cuenta. Bueno, aunque ya Marcelino lo ha aclarado, ¿verdad? Pero a manera de aporte, en cuanto a la primera pregunta, los apóstoles, ellos pienso yo que no se equivocaron, pues. Lo que sí era que desconocían, pues, esta información que, por ejemplo, no, estos detalles que nos da Urantia, de que Micael en Jesús, ¿verdad? No es el único hijo creador, ¿verdad? Sino que existen 700.000 hijos creadores, ¿verdad? Y Micael es esa orden de hijos creadores que surgen o son personalizados por la primera y la segunda fuente, ¿verdad? Que sería la primera fuente, sería el Padre, la primera fuente, el Padre universal, y la segunda fuente, el Hijo eterno y original, ¿verdad? Entonces, la confusión o el desconocimiento es que se creía o se creyó, y todavía se cree, que Micael es la segunda persona de esa Santísima Trinidad del Paraíso,
tal como nos los indica Urantia, ¿verdad? Pero con toda, yo pienso que con toda potestad, ¿verdad? Para nosotros, Micael o sea, es Dios, pues, porque este Micael, de todos esos 700.000, este Micael que nosotros conocimos aquí en Urantia, ¿verdad? Que nació de María y de José, este, es nuestro Micael, es decir, es nuestro creador en línea directa, es creador de este universo local de Nevadón. Y por eso es que nuestro Micael se conoce como Micael de Nevadón. En cuanto a la segunda pregunta, que dice que por qué, o sea, qué fue lo que Dios perdonó en la cruz o Jesús perdonó en la cruz, ¿verdad? Ya sabemos pues de que no hubo, si Adán y Eva no hubo pecado, sino que hubo error, entonces no hubo ningún pecado que perdonar, ¿verdad? Pero Urantia dice, expresa de que efectivamente Micael sí es nuestro Salvador porque nos vino a señalar el camino de salvación. Entonces, quería aportar eso brevemente. Gracias. Gracias a ti, hermanito. Gracias a ti. Adelante, Hilario. Sí, gracias. Y bueno, haciendo comentario aquí lo que dice el buen Douglas, con este comentario en ningún sentido quiero atacar al catolicismo, pero tomemos en cuenta que la Biblia tiene 200 años de adaptaciones. O sea, nosotros no tenemos la versión original pues nos las dan en el capítulo cuarto de la revelación, digamos, como tal en la vida de Jesús. Y eso es lo que hace que de alguna manera, pues, la Biblia que tenemos hoy, o los textos bíblicos, pues, sean no precisos en términos de lo que refiere a la vida del maestro. Gracias. Gracias a ti. Sí, sí, tal como comenta Douglas, hubo confusión, dicen los reveladores, los apóstoles confundieron al Creador en Jesús con el Hijo Eterno. Eso fue lo que dicen ellos. Y en cuanto a lo que tú dices, hermanito, así es, hay algunas distorsiones, pero los reveladores confirman de que aún con sus imperfecciones, los cuatro evangelios han servido para cambiar la brújula de la historia. Y dicen ellos que ninguna de las religiones tiene más verdades de las que dejó Micael en la tierra que el cristianismo. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas claras para que nos demos cuenta que todas las religiones tienen verdades y entre las mayores verdades las tiene el cristianismo. Adelante, Ramón. Sí, saludos a todos los hermanos que han llegado. Bienvenidos. La verdad, deseo expresar que me queda claro, hermano Marcelino, lo que le pregunté en cuanto a su sugerencia a hacer uso. Gracias, de verdad que muchas gracias. La hermana Esnera, aprovecho la oportunidad. Rendón Cataño nos hace una pregunta y deseo la tome en cuenta. Dice, una pregunta. ¿Qué hay de cierto lo que dice en la Biblia que Jesús dijo? Que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Que nos aclara el libro de Urantia en cuanto a eso. Hago la pregunta porque alguien me hizo esa pregunta. Y la hermana Zenaida Vega muy objetivamente nos dice lo siguiente. El objetivo de la venida de Micael fue la de completar su soberanía personal y también tenía la misión de revelar al Padre Universal, parte de un aporte que nos da para agregar la hermana Zenaida Vega. Gracias y noche de bendición. Gracias a ti, Ramón. Sí, sí, muchas gracias, hermano. Sí, sí, Ramón, así es. En cuanto a Ramón, recuérdame, por favor, la pregunta de Esner, la primera pregunta, la de Esner, la primera. Ok, la pregunta de Esner dice lo siguiente, una pregunta. ¿Qué hay de cierto lo que dice en la Biblia que Jesús dijo?
que los ángeles Ok, no se casan ni se ok. dan en casamiento. Gracias, Ramón. Bueno, mire, en cuanto al casamiento, lo que pasa es que a Jesús le hacen algunas preguntas referente a algunas de las costumbres del pueblo hebreo y él comenta eso. Y por supuesto, le dice la verdad porque los ángeles sí viven en complemento, ellos tienen su parte complementaria, pero no lo hacen con ceremonias ni con matrimonios de ninguna naturaleza, simplemente que es necesaria un complemento al otro. Ellos tienen el complemento impulsivo y el otro introvertido, ¿no? Uno impulsivo o activo y el otro introvertido o pasivo. Y entonces, el caso del humano es mujer-hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que después que pasemos a los mundos de estancia con cuerpos morontiales, no vamos a tener órgano genital y tampoco va a haber matrimonio, vamos a casarnos, ni vamos a procrear. Simplemente vamos a continuar avanzando y probablemente nos conectaremos a nivel de alma, a nivel espiritual, a nivel mental, con las personas y con las personas que siguen siendo mujer, que siguen siendo hombre, se conectarán de ese orden, pero no a nivel directo sexual. Entonces, eso es lo que quiere decir Jesús cuando le habla de esa manera. De manera pues que el matrimonio es acá, la familia es acá, y vamos a reconocer al papá, a la mamá, a la esposa, el esposo, el novio, la novia, la hija, el hijo, el hermano, la hermana, pero, y nos vamos a alegrar de enorme manera, pero no vamos a seguir con la responsabilidad del hogar que acá haces tú. La responsabilidad del hogar es temporal, acá, acá. Allá vamos a conocer y ser reconocidos, pero no vamos a seguir con esa responsabilidad. Adelante, estimado Octavio. Nada más para agregar un poco de lo que usted estaba diciendo, lo que pasa que ya nuestra naturaleza, nuestra realidad es diferente. Ya no vamos a ser mortales, materiales, ¿no? Y de acuerdo a nuestra realidad material o mortal, pues aquí se acostumbra que estemos casados, que tengamos hijos, que tengamos familia. Recuerden que la ascensión es personal. Entonces, como seres espirituales, es individual el ascenso. Entonces ya no va a haber ese vínculo, ¿no? Ese se pierde. Ya quedamos de una manera individual y por eso es que ya no va a haber ese tipo de contratos, ¿no? Ahí arriba. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermanito. Adelante, Gigi. Gigi, por favor, adelante. Adelante. Muy buenas noches. Buenas Bueno, noches. muchas gracias por recibirme en el grupo. Yo soy de La Paz, Bolivia. Me llamo Gilda, pero mi seudónimo es Gigi. Y bueno, siempre agradeciéndoles el permitirme compartir o ser parte de ese hermoso conocimiento que ustedes tienen. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta, yo soy nueva en esto, ¿no? En el libro de Urantia y toda la información que recibo es para mí algo nuevo y bien difícil de digerir, porque yo vengo de una familia católica y bueno, siempre he estado en búsqueda, llenándome siempre de mucha información y bueno, llegué acá y es por algo, ¿no? Y tal vez mi pregunta sea bien de novata, pero hasta donde estoy entendiendo, Dios perdona a todos, ¿no? Por su misericordia. Entonces, por ejemplo, la gente que hace para nosotros el mal, o sea, que asesina o que hace sufrir a otras personas de distintas maneras, también van a recibir el perdón de Dios. Ahora, ¿cómo tendríamos que actuar? ¿Cuál sería la forma correcta para actuar en esta vida que vaya de acorde a lo que Dios quiere? Por ahí escuché que como nosotros sintamos lo correcto, o sea,
qué es para nosotros lo correcto, pero yo siento que es algo subjetivo, porque si le preguntan, digamos, a un ladrón o a un asesino por qué mataste a tu esposa, por ejemplo, va a decir, es que se lo merecía y yo tengo la razón y yo tengo mis razones por haberla asesinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en su conocimiento, él está actuando bien. Entonces, si nos guiamos simplemente por esa idea subjetiva, o sea, el mundo sería súper caótico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la garantía de cómo uno está realmente actuando? Si está actuando bien, está actuando mal, si está actuando de acuerdo a lo que Dios realmente quiere. Tal vez mi pregunta es de novata, por favor, mil disculpas y bueno, gracias por las respuestas que vayan a darme. Todo lo contrario, estimada Gigi, nos alegra muchísimo su presencia y mucho más nos alegra su motivación, su decencia, su forma de expresar las cosas. La pregunta es una de las preguntas más importantes que he escuchado y que la gente la pregunta con frecuencia, la hace con frecuencia. Y es sumamente importante esa pregunta, nada que ver con novata. En todo caso, es importante saber que Dios perdona, sí, todo, pero debe la persona anhelar ese perdón, debe anhelar, debe disponerse a ese nuevo nacimiento espiritual, debe reconocer su debilidad. Si la persona se enterca a no reconocer su debilidad y su falla, puede llegar a la máxima manifestación del castigo, que es la autodestrucción. Es lo que se puede llamar, lo que dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Una persona que pierde el alma en un momento dado, piensa Marcelino que sean demasiado pocas con el favor de Dios, que pierde el alma, puede seguir viviendo tipo monstruo y ya está perdido. Entonces, simplemente la muerte es espiritual. Entonces, por eso es la importancia de arrepentirse, por eso es la importancia de aceptar el perdón, por eso la importancia de disponerse, porque Dios ya perdonó al peor de los criminales que van a ser en 100 años, ya lo perdonó, pero Él tiene que reconocer, tiene que disponerse y tiene que aceptar que falló y disponerse al nuevo nacimiento espiritual para que Dios comience a transformarle las herencias animales egoístas en herencias espirituales altruistas. Y en cuanto a cuál es la voluntad del Padre, hay 100.000 millones de seres humanos, en este momento hay 8.000 millones, más o menos. Supongamos que todos tuvieran chispa. Son 8.000 millones de formas diferentes de poder saber o poder experimentar cómo es hacer la voluntad del Padre. En el caso de Marcelino, por ejemplo, yo procuro siempre tratar de evitar a toda costa lo que en lo más profundo de los tuétanos de mi alma siento que desagrade a Dios y procuro esforzarme en hacer todo lo que en lo más profundo de los tuétanos de mi alma siento que agrada a Dios. Ese Dios que yo concibo es distinto probablemente al de un africano por allá, de una tribu que apenas está comenzando a conocer los aspectos de la civilización. Pero ¿qué ocurre? Está una fe y esa fe es la base. Entonces, el peor de los criminales siempre va a tener un pequeño impulso en su conciencia, estimada Gigi. Y entonces ese pequeño impulso en su conciencia es la voluntad del Padre. Es decir, él podrá decir, mataré 10 veces más y mataré a 100 personas más, porque eso es lo que quiero hacer. Pero siempre que tenga la chispa, va a tener el más mínimo impulso en su conciencia porque tiene todavía una pincelada de fe. Él dice que no, pero la tiene. En el momento en que definitivamente ese ser pierde el alma, pierde la capacidad de la fe, pierde la fe, ya no hay fe y pierde la capacidad de elegir la voluntad divina. Ya no va a elegir la voluntad divina y queda tipo monstruo, solamente va a ser mal, mal, mal. Nunca va a hacer nada bueno porque pierde completamente la capacidad de elegir la voluntad de Dios. De manera pues ¿de qué manera puede uno sentir que hace la voluntad de Dios? Dejarse llevar de lo que por intuición, presentimiento y corazonada, como decían las abuelas, sentimos dentro. Siempre va a estar presente la intuición,
presentimiento y la corazonada. Y de esas formas y de muchísimas otras formas indirectas se manifiesta ese Dios Padre como chispa, Hijo que nos envuelve, Espíritu Santo como Madre con sus 7 espíritus ayudantes de la mente, incluso los ángeles que nos irradian desde afuera, toda la fuerza para que nos dispongamos a eso. De manera pues que lo que importa es que la persona sienta paz con su conciencia, que no tenga el más mínimo remordimiento de su conciencia, y de ese sentido, teniendo fe en Dios, esa es la garantía de hacer la voluntad del Padre. Que con la fe que se tiene en Dios no haya el menor arrepentimiento, la menor incomodidad interna por lo que se piensa hacer, por lo que se hace y por lo que en un futuro vayamos a seguir haciendo. Eso. Adelante, estimado Hilario. Sí, gracias. Rapidísimo. Ahorita que mencionan respecto a la espiritualidad, se me ocurre pensar, ¿será cierto? Más bien la pregunta específica es, ¿por qué habemos personas, y aquí estamos, bendito sea el Señor, todos nosotros, bendito sea nuestro Padre, que de alguna manera pienso que somos como más predispuestos a esta cuestión espiritual? Es decir, entiendo hoy con Urantia que es el ajustador trabajando para espiritualizarnos a todos nosotros. Sin embargo, ¿a qué se debe? Que no hay personas que sean tan propensas a esta cuestión interna de espiritualidad, de lo que se siente adentro. ¿Sí me explico? Lo que dices, las corazonadas o la intuición, como menciona el buen Marcelino. Gracias. Sí, eso es producto de los niveles. Mientras más bajos niveles espirituales, menos remordimiento de conciencia. Y llegan los individuos y pueden planificar la muerte de la mamá, el papá, y el remordimiento es mínimo. Es mínimo. Entonces, mientras más niveles, hay más sensibilidad. Va a depender de los niveles. Y por eso es la importancia de seguir trabajando para alcanzar los niveles, porque por eso se nos dice que hay 7 niveles que vamos a ir adquiriendo hasta llegar a la fusión con la chispa, a eliminar la última marca de la bestia. Adelante, estimada Y Meilín. perdón, por último, entonces, Adelante. rápido, perdón, nada más como mencionas, cuando nosotros perdonamos, yo perdono porque sé que en mi ser hice algo no de acuerdo a lo que Dios quiere, y al haber perdonado ya me acerqué a esa espiritualidad, ¿es correcto? Si no Sí, reconozco que debo de perdonar, pues no reconozco que hice algo erróneo, por ponerlo sí. en palabras claras. Todo rencor, Gracias. todo rencor, todo odio, todo tipo de resentimiento tiene que ver con la falta de perdón. Y eso es como una especie de mancha que impide la luz del sol. El sol siempre está, el Dios es perdón, el perdón siempre está, pero esa mancha de odio, de resentimiento, va a impedir el perdón de Dios, va a impedir que la persona experimente el perdón de Dios. Cuando limpia ese odio, se limpia ese resentimiento, se limpia esa mancha, entonces el perdón se experimenta. Por eso es que perdona nuestros pecados cómo perdonamos a los que pecan contra nosotros. Eso es importante. Adelante, estimada Melín. Bueno, con respecto al matrimonio en el cielo, la misma Biblia también aclara eso, pero lo dice de una manera más sencilla. Por ejemplo, no me acuerdo en qué versículo está de la Biblia, pero hay una parte que a Jesús, creo que eran los saduceos, le preguntaban qué pasaría si una mujer queda viuda como 7 veces y esas 7 veces se termina de casar con todos los hermanos, porque según la tradición, si se moría el esposo tenía que casarse con el hermano que quedara. Entonces, según la pregunta de ellos, ¿qué pasaría si ella se casa 7 veces? ¿Con quién se quedaría cuando fuera al cielo? Entonces Jesús le da a entender a ellos que en el cielo vamos a ser como ángeles. Me imagino que Jesús no quiso decir que literalmente vamos a ser ángeles, porque eso ya lo explica la quinta revelación, pero lo que quiso decir Jesús, que los ángeles son seres que no tienen un sexo definido como nosotros lo conocemos, que es la mujer y el hombre. Me imagino que ellos se distinguen de otra forma. Si no me equivoco, creo que era energía positiva y negativa, algo así, no, si no me equivoco. Pero Sí, no, ellos no disponen de unos genitales como nosotros, así que ellos no tienen esa necesidad tampoco de ir al baño, y también como no tienen esos miembros que nosotros tenemos, ellos no tienen tampoco relaciones, no se reproducen,
y no tienen tampoco esa necesidad de tener así una pareja. Más bien tengo entendido, si no me equivoco, ellos conocen como otro tipo de conexión, que no sé cómo describirla. Creo que es algo como psíquico, porque creo que hay una parte del libro de Urantia, no me acuerdo el documento, que habla que a medida que nosotros vayamos trascendiendo, evolucionando, va a llegar un momento que nosotros vamos a poder comunicarnos de manera psíquica con otros seres. O sea, eso también puede ser un otro tipo de conexión. Y, y entonces a veces me pregunto si vamos a hablar a través de, así de manera telepática, ¿por qué sería necesario aprender dos idiomas según el libro Durante? Sí, así es. Ellos tienen necesidad de conexión porque son complementos superiores. No son sexuales, pero sí son complementos superiores. Y los dos idiomas es porque las personas del universo tienen la capacidad de dos idiomas, porque no todos viven en un lugar, hay muchísimos lugares. Y para eso, pues se han dispuesto de dos idiomas, el universal, que es el super universal para uno ir a cualquier lugar de cualquier otro universo local, y el local, que es el que se denomina en cada... Es como una cantidad de parcelas con su idioma local, y la cantidad de superuniversos con su idioma superuniversal. Es necesario los dos idiomas para cuando vienen personas de la parte más externa, tener la posibilidad de comunicarse con ellos sin la preocupación de un solo idioma que sea el local. Eso es, por la Y diversidad. una pregunta, y a medida que nosotros vayamos trascendiendo a las moradas celestiales, ¿en qué momento es que nosotros vamos a empezar a desarrollar la telepatía? Porque yo estaba leyendo una parte del libro y me da a entender que va a llegar un momento que nosotros vamos a podernos comunicar con pensamientos, con otros seres sin necesidad de Claro. hablar. No hay datos de dónde, pero sí hay datos de que todas esas cosas las vamos a ir desarrollando, porque tiene que ver con el desarrollo de los sentidos. Hay más Sería, sentidos. yo ya me lo imagino, sería algo como maravilloso que te imaginas que yo no te diga nada y nada más te mande mis pensamientos, hermano Así es. Marcelino. Sí es, vamos a seguir en eso. Me da Ah. pena con nuestra gran Amparo, ya Amparo se dio cuenta toda la motivación que produjo sus preguntas. Discúlpenos, Amparo, pero bueno, adelante, porque ahora vamos con usted. Adelante, estimada Amparo. Bueno, Perdón, gracias. Byron está levantando la mano hace más de media hora. Bueno, No, ella no, va a ser rápido. solamente que les quería decir que por eso Dios dice que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el pecado realmente es no creerle a Dios, porque el que le cree, pues hace lo que Él dice y hace. Si uno no le cree, pues ese es el pecado realmente. No era el sexo de Adán y Eva o lo que nos habían dicho, sino el no creerle a Él. Por eso es que a veces actuamos mal, porque no le creemos a lo que Él dice y hace, ¿no? Sí, en todo caso, estimada Amparo, el pecado sí tiene que ver con acción, sí tiene que ver con una actitud, y una persona puede tener poca fe, puede tener mediana fe, puede tener alta fe o fe viviente, pero una persona puede hacer la voluntad del Padre con poca fe, puede hacer la voluntad del Padre con mediana fe, y puede hacer la voluntad del Padre con fe viviente. De manera de que el pecado es ir en contra de la voluntad del Padre con un pensamiento, ir en contra de la voluntad del Padre con una palabra, e ir en contra de la voluntad del Padre con una acción concreta. Entonces, si hay pensamientos concretos, si hay palabras concretas y si hay acciones concretas que pueden estar de acuerdo con el impulso del ajustador o en desacuerdo con el impulso del ajustador. Si son de acuerdo con el impulso del ajustador, es la voluntad del Padre. Si son en desacuerdo con el impulso del ajustador o del ego, es contrario a la voluntad del Padre. Entonces, es lo importante de ir sabiendo qué es la voluntad del Padre, porque sí, es concreto. Entonces, en la medida que sigamos haciendo la voluntad del Padre, va a aumentar nuestra fe, va a aumentar nuestra certeza y va a aumentar nuestra felicidad en todos los sentidos de la existencia. Adelante, estimado Byron. Sí, es que observando las preguntas que se hacían,
yo siento una cosa bien interesante. Hay un problema conceptual y no podemos transferir el conocimiento teológico de la Biblia a Urantia. No hay una comparación palabra a palabra, idea a idea, concepto a concepto. Es decir, conceptualmente hay muchas diferencias y a veces hasta irreconciliables. Pero si nos vamos a la parte moral, la Biblia o Urantia no niegan el amor, no niegan el servicio, no niegan la entrega. Es decir, entonces no tratemos de solucionar todas las preguntas conceptuales, sino más bien vámonos a esa parte moral, a esa parte actitudinal, y estoy seguro que hay muchas más convergencias que diferencias. Muchas gracias. Gracias a ti, Byron. Me complace mucho tu intervención. Gracias, hermano. Extraordinaria intervención y eso nos ayuda mucho a tener esa claridad, Byron. Gracias por ese fabuloso aporte. Adelante, estimada Gigi. Marcelino, una consulta. Usted en una de las respuestas anteriores habló de la sensibilidad. Entonces, cuando uno va conociendo, va metiéndose más en este tema espiritual, va volviéndose más sensible hacia otras criaturas, como los animales, como las plantas y hacia nuestros semejantes. Eso no tendría que considerarse como cobardía, tendría que considerarse como nivel, con un buen nivel, más o Sí. menos así. Sí, 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 sí. Lo de Dios tiene que ser prudencia y lo de Dios es autocontrol en todos los aspectos. Entonces, una persona no puede ser, no debe ser tan valiente como para ser imprudente, pero tampoco puede llegar a ser tan prudente como para llegar a la cobardía. Entonces, ahí debe estar ese control, ese control. Y ese control lo va a dar el espíritu, pero lo va a dar en el nivel que tenga la criatura. Nunca se puede esperar una forma de prudencia, una persona que tenga un nivel alto en comparación con la prudencia de que tenga el nivel medio o bajo. Siempre van a ser muy diferentes. Por eso Jesús nunca le pudo pedir a los apóstoles que pensaran como él, que hablaran como él, que vivieran como él. Él les dijo, sígueme, sí, pero sígueme en su nivel. Es decir, en su nivel, anhelen lo perfecto, anhelen lo máximo. Por eso es que cada persona tiene un pensamiento a su nivel, una palabra a su nivel y una acción a su nivel. Siempre el de menor nivel, la persona de menor nivel, no se le va a pedir en ninguna ley universal que comprenda al superior, pero al superior sí se le va a pedir que comprenda al menor, al de menor nivel. Entonces eso es importante, de allí que la mayor paciencia, la mayor tolerancia y el mayor perdón debe estar en la persona que tenga niveles superiores. Y por esa razón es que por sus frutos, por sus obras, por sus pensamientos, palabras y acciones, los conoceréis. Y por eso es importante eso. ¿Qué es lo que importa? Dicen los reveladores, no es tanto el nivel que tenga la persona, sino las ganas que tenga la persona de adquirir niveles, de tener progreso, de acercarse a la divina voluntad. De manera pues que es muy importante esto, seguir adelante y saber que tenemos un trabajo importantísimo por hacer, conocer el lenguaje del espíritu, porque el espíritu no nos va a hablar igual a todos, nos va a hablar diferente. Son 8.000 millones de seres humanos, 8.000 millones de formas de cómo va a hablar el espíritu. A la forma de cada quien, no olvidemos que cada uno somos una personalidad distinta y por eso es importante que cada uno tratemos de ver cuál es el lenguaje del espíritu para ir atendiéndolo. Por ahora sabemos que el espíritu impulsa la conciencia desde que está en el niño hasta que la persona parta, hasta que la persona se gradúe. De verdad que yo tengo una alegría grande, lo único que tengo un poco de pena es con nuestra gran Amparo, que no hemos podido responderle las preguntas. Yo creo que van a quedar un grupo de preguntas para la próxima reunión, Elenita, Sí, para que nuestra gran Amparo pueda tener respuestas a todas sus preguntas. Nuestra gran ráfaga de preguntas. Ay, tranquilo, Marcelino, me las no, puede mandar por audio. Gracias. las preguntas están muy interesantes. Yo creo que son para conocimiento general también, o sea, de todos. Así es de que sí, la invitación es para que nos reunamos entonces el siguiente miércoles a la misma hora
Y sigamos con estas preguntas. Todos aprendemos, todos respondemos, o sea, se hace esto muy interesante. Y gracias a las preguntas de Amparito, que pues bueno, ya nos puso a pensar, pero sobre todo gracias a la buena disposición y buen ánimo de nuestro querido Marcelino para responder todo. Todo, todo. Así que bueno, don Marcelino, se nos acabó el tiempo. No sé Amén. si usted... Quien se quiera quedar un poco más, con toda confianza, podemos quedar un poquito más si se quieren responder alguna de las preguntas pendientes de Amparo. Por favor, si quiere, alguien tiene alguna oración, y si no, pues le damos gracias, Padre, por esta hora bendita. Gracias por este compartir de hoy que ha sido altamente nutritivo. Gracias por hacernos dignos de su perdón con todas nuestras debilidades, las de hoy y las de cualquier otro momento de nuestra vida pasada y futura, y que cada día tengamos la mayor capacidad y voluntad para descifrar esos dos aspectos fundamentales. Uno, los detalles de su voluntad para cada uno, y el otro, los detalles de nuestras debilidades para ir trabajando. Todo esto lo ponemos en sus manos. Gracias por bendecir a todos los seres del universo, superhumanos y humanos pasados, presentes y futuros, y gracias por bendecir a cada uno de nosotros y a nuestras familias, en el nombre de su amado Hijo, nuestro grandioso Micael, en Jesús, así y así será. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, que Dios Bueno, los Un muchas gran gracias a abrazo. todos. Se puede ya cortar la grabación, Sí, Elenita. en eso